Bueno, sí. Bueno, bueno, voy a ponerles aquí mute a todos, pero después vamos a ir dejando que todo el mundo hable porque hoy sí es muy diferente la dinámica. Bueno, ahorita va a empezar a entrar más gente, no se me preocupen, yo igual los voy a ir ingresando. Bueno, les cuento que tengo aquí conmigo y el día de hoy vamos a hacer algo muy chévere porque cuando estaba grabando las meditaciones, resulta que llegó a mi vida un curso que era de doblaje de películas. Entonces yo dije, bueno, voy a hacerlo así súper chévere, pero más como para mejorar la voz en los temas de las grabaciones de meditación. Ustedes saben que nosotros empezamos grabando los audios en el celular así súper casero, ¿cierto? Y después ya fue que nos fuimos a estudio. Entonces ya estando uno en el estudio, eso pues ya es diferente la dinámica. Entonces hice este curso maravilloso y de pronto me toca esta maestra el primer módulo y yo, ¡ah! Ahí ya empecé a tener una relación solamente por la reflexión que hicimos en esas primeras clases, una relación completamente diferente de la forma en la que uno tiende a relacionarse con la voz. Entonces, y yo pensaba que, que uno no tenía que trabajar la voz y no iba a ser cantante. En mi caso yo empecé por las meditaciones, pero después me di cuenta que es la forma en la que nosotros nos estamos presentando ante el mundo y a veces como que no ponemos atención a eso y tiene que ver mucho con los temas de la autoestima y cómo uno se está proyectando hacia afuera. Entonces de pronto llegó a mi vida esta hermosa maestra que es Dalila y Dalila nos puso a hacer mucha reflexión sobre cómo era la forma en la que nos conectábamos con la voz, cómo era la forma en la que nosotros pensábamos que la gente nos escuchaba, cómo nosotros mismos nos escuchábamos grabándonos, ¿cierto? Porque a uno a veces le pasa eso que uno manda el voice note y después dice, uy, Dios mío, yo hablo así. Entonces, ese tipo de cosas le van mostrando a uno, oiga, ¿por qué? En mi caso en particular, una vez hace mucho tiempo, por allá fui y me metí a un curso de esos de canto, bueno, para cantar ahí medio en el karaoke, y yo me acuerdo que mi mamá llegó y me dijo, no, pero Pilar, o sea, de verdad, no, tú no tienes ese don, y yo, ¡ay, Dios mío, mi mamá me dijo eso, entonces ya uno queda más traumatizado. Pero todo se sanó gracias a que después estuve un rato hablando con Dalila, después ella pasó a ser parte de nuestras expertas aliadas de PIN Bienestar, donde ustedes saben que la aplicación y en la página web, si ustedes no tienen el app, lo pueden ver en la web, están los videos de ella, sobre todo lo que vamos a hablar hoy, son videos súper bonitos que le muestran a uno esa conexión y hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe para hablar un poquito sobre encontrar esa voz interior, tener una relación más linda con lo que son ustedes desde por dentro. Entonces, las dejo un ratico con Dalila y aquí estoy súper pendiente de todos. Bueno, muy buenos días, un placer enorme, gracias Pilar por este espacio, gracias a las mujeres y a los hombres que están aquí. Siempre digo que la primera pregunta que me hacen cuando entran a ver mi Instagram o mi página web es si mis sesiones, mis talleres están dedicados únicamente a mujeres. Y yo les digo que no es no son terapias, llamémoslo, o una propuesta únicamente para mujeres, porque mi voz, mi frecuencia le está hablando a las almas, y no estamos hablando de géneros, ¿sí? Así que esa es un poquito, siempre es la primera duda que se presenta. Sí, es verdad que la mayoría son mujeres, como verán. La mayoría siempre vamos al frente últimamente, y con el tema de la voz no es casual ni tampoco inocente. ¿No? No es casual ni tampoco inocente que la mujer esté buscando de alguna manera sanar toda la cuestión también del linaje que viene trayendo de muchas cosas no dichas, muchas cosas dichas de más, teniendo en casa a madres muy autoritarias y teniendo a padres a lo mejor ausentes o muy silenciosos, o al revés. Por lo tanto, lo que se vive muchas veces en nuestro propio clan, en nuestro propio hogar, es una energía masculina exacerbada. ¿Sí? Cuando yo hablo de masculino y femenino, no me estoy refiriendo en absoluto a machismo ni feminismo. ¿Sí? Eso yo quiero dejarlo claro, porque me van a escuchar muchísimo hablar de energía femenina y energía masculina, ¿sí? Pero bueno, dicho esto, que me gusta siempre aclararlo, lo importante es entender que nuestra voz es uno de los conectores más poderosos del planeta, ¿sí?
¿Qué fue lo que te hizo llegar hasta acá? ¿Qué fue lo que te hizo conocer a Pin Bienestar? ¿Qué fue lo que te hizo conocer a Pilar? Tu voz. Tu voz te va llevando todos los días hacia el lugar en donde querés estar, ¿no? Tanto tus conversaciones internas, ¿sí? Por eso siempre digo, todo arranca con un pensamiento, ese pensamiento se transforma en una conversación y esa conversación genera una manifestación. ¿Alguna vez lo pensaron así a esto? Bueno, por eso trabajo mucho la alquimia de nuestra voz, ¿sí? Trabajando desatar y poder empoderarnos y descubrirnos como un verdadero instrumento. Y aquí es en donde quiero arrancar. Entendernos como un verdadero instrumento, ¿sí? Nosotros, quien hizo canto, quien hizo locución, quien hizo algo con su voz, de paso, ¿quién no hizo algo con su voz en su vida? Todos. ¿Sí? Entonces, acá toda esta materia nos incumbe a todos, ¿sí? Todos hemos hecho algo con nuestra voz y seguramente hemos escuchado por ahí en algún profe o en alguna maestra de la escuela de música que tenemos cuerdas vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales o los pliegues vocales. Pero ni ganas de irme a la cuestión práctica y teórica, perdón, sería teórica de todo esto, entender que somos un instrumento de cuerda y de viento. Por lo tanto, somos un instrumento como cualquier otro en este planeta, pero tiene una gran diferencia y es que es el único instrumento en el mundo que porta ser, que porta un alma. ¿Sí? Los otros instrumentos, la guitarra, el piano, la flauta, no tienen alma, ¿sí? Las maneja un alma, que somos nosotros, ¿sí? O sea, el alma de esos instrumentos está dado por nosotros, y nosotros, nosotras, somos instrumentos álmicos y alquímicos, ¿sí? ¿Quién sabía de esto? ¿Alguien alguna vez de ustedes pensó esto de... Bueno, Pilar es un poco lo que también le ha llamado la atención en las clases, o sea, imagínense que ellos vienen a trabajar el doblaje, la locución, y ya vienen queriendo colocar su voz para que el profesor les diga, ¡ay, qué hermosa voz! ¿No? Pero ya están transformando algo que desconocen. Entonces fue súper divertido porque se encuentran con esta carita al principio y bueno, dicen, Dios mío, ¿qué pasa con esto? Todo lo que creíamos que nos iba a dar como técnico, empiezo a acompañar en un proceso de cambiar los observadores y las observadoras que somos de nuestro propio instrumento. ¿Sí? Es importante conocer que nuestra voz es una frecuencia única, ¿sí? Cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos una frecuencia única de manifestación, ¿sí? Tenemos que empezar de alguna manera a ver desde este lugar, de que nuestra voz no es la que nos tocó. Ah, bueno, mi voz es la que me tocó, es la que tengo, ¿sí? Eso es tener una voz, como yo le llamo, en transparencia, ¿sí? Como que, bueno, está ahí. Me tocó, está ahí, me comunico, perfecto, agradezco a Dios que poder hablar, ¿sí? Pero en realidad lo que no sabemos es que no sos tan vos como crees que sos. Y tu voz es el fiel reflejo de quién estás siendo. Por lo tanto, debemos entender amorosamente, y esto con mucho amor, es que nuestra voz es una construcción. ¿Sí? Nosotros conocemos, me animo a decirles, voy a ser buena, un 8% de nuestra voz. Todo el resto la desconocemos completamente. Ese 8% de todo nuestro canal vocal y de energía de manifestación, conocemos un 8%, y ese 8%, yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde creen que viene? ¿De dónde viene toda esa construcción de nuestra voz? No sé. No se dice Silvia. Ven a abrir micros, tranquis, este lo más ser muy Sí, si interactivo. no podemos usar el chat, ahí puso Sí, ahí Pilar está el que... chat, sí. Exacto. Súper abierto. Bueno, pónganse a pensar qué fue lo que más escucharon en toda su vida.
Váyanse al primer septenio. El primer septenio es de nuestros 0 a nuestros 7 años. No entendí la pregunta. ¿De dónde viene toda esa construcción que yo les hablo, ¿no? ¿De dónde creen que llega esa construcción? Y yo les di una pista, digo, váyanse al primer septenio, de tus 0 a tus 7 años. ¿Qué era lo que más escuchabas en ese momento? ¿A quiénes eran? Exacto. Exacto. Bien, muy bien, Adriana. A la voz de nuestros padres, al clan. ¿Sí? Entonces, nosotros sí, denme un segundo que el gato está insistiendo en salir. Esto está fuera de programa. Ahí está. Esto es lo que pasa por hacer clases online, uno entra en la casa de todos, entonces, bueno, pasan estas cosas. Bueno, está bien, natural, ¿sí? Siempre buscamos ser lo más natural posible. Tal cual, nuestra voz es una construcción, y es la construcción que venimos trayendo de nuestro clan. ¿Sí? Yo les dejo para que hagan cuando quieran un ejercicio, para que lo exploren, ¿sí? Para que no se queden solamente con lo que les digo, sino que vayan y comprueben. Háganse una lista, ¿sí? De cómo es o era la voz de mamá y de papá, ¿sí? Que son nuestros dos referentes más importantes. ¿Cómo era la voz de mamá? ¿Cómo era la voz de papá? ¿Sí? Pongo, la voz de mamá era silenciosa, mamá tenía una voz dulce, casi ni se escuchaba, papá gritaba, papá era una persona que tenía la voz media ronca, todo lo que quieran escribir de todo lo que les... cómo era y qué les generaba esas voces. Y después de hacer esa lista, al lado hagan cómo es su voz. ¿Sí? ¿Cómo creen que es su voz? Y se van a dar cuenta de algo tremendamente maravilloso y a la vez como que a mí también me asustó en un cierto punto, de que nos damos cuenta que nuestra voz tiene que ver con la voz de nuestros padres. Es un poco la construcción de ambas voces, o de alguien muy cercano a nuestro primer septenio. Este ejercicio es muy lindo. Es muy lindo porque uno cae en cuenta de que mi voz no es tan mía como creo que es. Muchas veces tiene en ella mucha vibración, llamémosle heredada. ¿Sí? Por eso en mis talleres de vibración heredada limpiamos, reprogramamos y resignificamos el primer septenio, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, segundo septenio, y de los 14 a los 21, tercer septenio. ¿Sí? Como para descubrir y resignificar todo el poder y el color de nuestra voz para que pueda hablar desde nuestra propia identidad. Eso es el efecto que hacen los mantras. ¿Sí? Que Pili se dedica muchísimo a trabajar los mantras con diferentes intenciones, y eso es maravilloso. Y lo que busca el mantra es la limpieza mental. ¿Sí? Bueno, Pilar, vos sabés más de esto, ¿no? De todo esto, de cómo el sonido también hace que nosotros nos centremos en un único pensamiento y podamos de alguna manera callar. Fíjense que la voz está presente en todo momento, ¿no? Cómo yo callo mi discurso interno y cómo yo me permito de alguna manera, a través de mi voz y de mi sonido, de mi frecuencia única, afinarme. ¿Sí? Ir equilibrándome. Vamos a usar el chat porque les quiero hacer una pregunta. Y además, mira que te iba a compartir algo muy lindo ya con lo que estás diciendo, Ali, que fue por tus clases. Yo me acuerdo cuando al principio empecé a ver tus clases que nos estabas haciendo esta pregunta, y yo había grabado de los que era la grabación muy de la casa, el reto de prosperidad. Y no sé si tú te acuerdas que yo te conté que yo grabando el reto, lo estaba grabando obviamente para mí y después lo compartí con la gente, pero después cuando lo escuchaba, yo decía, me sentía diciendo una cosa que no era verdad. Entonces, y sentía que ese reto, la gente no se había conectado de la parte, o sea, de lo que yo había dicho, más que, digamos que en el workbook sí, pero en el audio no. Entonces ahí yo dije, claro, aquí me falta a mí aplicar esto y creérmelo tanto, ya teniéndolo desde la práctica, ya habiéndolo vivido, para que cuando yo vuelva y grabe esos audios, el audio tenga una vibración que yo ya me la haya creído suficientemente, pues para que vaya acorde a con lo que yo estoy diciendo. Y ahí fue un ejercicio muy interesante. Totalmente, y ahí déjame decirte que tu voz
y la voz de todas acá, la mayoría, la aplicamos desde nuestra energía masculina exacerbada. ¿Quién de acá hace muchas cosas en el día? ¿Quién acá se siente feliz cuando termina el día y dice, ¡ay, qué buena madre! ¡Qué buena esposa! ¡Qué buena hija! Bueno, es ahí en donde nosotras nos damos cuenta. Pilar, por ejemplo, hace, graba, a ver si dónde... Iba a decir una mala palabra. ¿Qué no hace ¿Dónde, Pilar? dónde vive? ¿En qué momento respira esta mujer? Yo creo que no duerme Pilar. No, Pilar no duerme, entonces, ¿y dónde saca tiempo? Yo no sé de dónde lo saca. No, tal cual, ¿viste, Silvia? Es No es de impresionante. este mundo, Bueno, Pilar. Pilar no es de este mundo. no, y Pilar usa muchísimo su energía masculina. Te voy a poner como ejemplo Pilar porque la dijiste justa, ¿no? Dice duerme 9 horas. Bueno, está bien, ¿no? Pero, pero, Estás mintiendo, Pilar, no puede ser que duerma Pero 9 horas. antes sí tenía mucho desequilibrio y se estaba haciendo mucho desde el hacer y no me tomaba el tiempo de reflexionar, que por ejemplo lo de prosperidad me tocó, venga, lea, aplícalo, no sé qué, entiéndalo, ya, ahora sí, pero tocó ir hacia adentro. esto que está inculcado de forma social, el ser proactivas, ¿sí? Esta cosa de cuanto más hago, más útil me siento. Cuanto más hago, más siento que me quieren. O cuanto más hago, logro mis metas. Bueno, está perfecto, pero todo en un equilibrio. Pilar siempre utilizó su voz con mucha masculinidad. Cuando yo digo mucha masculinidad, no quiere decir que Pilar esté hablando así como macho. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la energía. Tiene que ver con la energía en donde nosotros proyectamos nuestras manifestaciones. Entonces, Pilar, ella estaba trabajando sobre un proyecto de prosperidad, escuchen, prosperidad, pero no estaba siendo próspera con ella misma. Ahí había un desequilibrio. Ella todo muy bien para el mundo, pero le faltaba trabajar su energía femenina en su voz, ¿sí? Que es la energía tierna, amorosa, receptiva. Entonces la pregunta para Pilar es que ¿cuánto es el tiempo que te dedicas para hacer las cosas que te den placer por fuera del trabajo? ¿Sí? Mira, ahí está. Ya con esa carita... No se lo toma nunca. No, entonces a lo mejor Pilar, más allá de hacer meditación y escribir, que son sus dones y sus regalos que tiene para entregar al mundo, perfecto, pero a ver, vayamos en sincronía, ¿qué cosas también tengo para entregarme a mí? ¿Sí? Entonces digo, a lo mejor a Pilar, más allá de hacer meditaciones, de hacer todo esto de PIN Bienestar y de estar al servicio, como cada uno de ustedes estará al servicio para algo, ¿sí? Entender de que nosotras tenemos que generar, si queremos proyectar nuestra voz y que esa voz sea una frecuencia que atraiga lo que yo quiero en mi vida, ¿sí? Por ejemplo, más seguidores o más gente que pueda escuchar mis meditaciones o concretar la casa de mis sueños o el carro, como le dicen ustedes, que tanto he soñado, ¿sí? Necesito entender que debo equilibrar las energías masculina y femenina en mi voz. ¿Sí? Nosotros tenemos mucha energía masculina, que yo le llamo esa energía masculina de acción exacerbada, la que te castiga, mujeres. La que vos estás ahí y decís, oh, ¿cómo me gustaría ponerme a pintar o a tejer? O como Adriana va a ir a la tarde a la pileta, ustedes le dicen piscina, a la piscina. Es decir, no, mejor no, porque estoy perdiendo el tiempo. Mejor no pierdo tanto el tiempo, me pongo con mis quehaceres. Entonces, limpio la casa, ordeno la ropa, me pongo a hacer ese trabajo, corrijo o hago las meditaciones. Y estoy de alguna manera, tal cual, o sea, y estoy de alguna manera castrando, ¿sí? Vetando la energía tierna, amorosa, creativa, que está orientada más a la sexualidad. Y la sexualidad es la capacidad de darme placer. ¿Sí? Entonces, miren cuántas cosas hay en nuestro contenedor vocal, ¿no? en este recipiente que somos. Por eso, por más de que nosotros vamos a trabajar nuestra voz
por ejemplo, como Pilar quiso esto de decir, bueno, a ver, mejorar mi tono de voz, mis matices, bueno, también entender que está bueno trabajar esa brecha teórica y práctica que hace a los ejercicios vocales, pero no olvidarnos que primero debo reconocerme como un instrumento álmico, ¿sí? Y que como eso necesito ser otra observadora de mi propio sonido, ¿sí? De mi propio color de voz y de todo lo que mi voz genera. Entonces, tómense un segundo para observar, ¿sí? Observar cuál es el mundo que las rodea, cuáles son las relaciones que tienen, cuáles son los sueños que han manifestado o están manifestando. Bueno, todo eso que está ahí al lado de ustedes, fue producido por su voz. Fue producido por su frecuencia. Y nuestra frecuencia está teñida por un montón de vibraciones que yo le llamo las vibraciones heredadas, que no tienen nada que ver con ustedes. Tienen que ver con mandatos, paradigmas y creencias puestas por su clan. Vamos a decir mamá, papá. Con esto yo no estoy enjuiciando a los padres, ni mucho menos, ¿sí? Sino más bien lo que buscamos en este camino es resignificar el pasado, ¿sí? Estoy con un ojo leyendo, si me ven media visca es porque con un ojo leo el chat y con otro trato de seguirlas a ustedes. Pili, vos me mirás el chat para que yo no quede tan visca en la cámara, porque así no. Sí, por acá tenemos, estaba Adri diciendo, Sí. la voz de Pilar llega en el fondo más profundo. Ay, tan linda mi Adri. Aquí el tema es programarse y ver prioridades, súper chévere. Y Ale nos está diciendo, me están escribiendo, siempre dejo de hacer muchas cosas que me gustan por estar ocupada con otras cosas. Total. Perfecto. La ocupación, el estar ocupada es un mecanismo de defensa. ¿Sí? El ponernos muchas ocupaciones, ¿sí? Es un mecanismo de defensa para justamente no estar en intimidad con nosotras. Y si nos vamos a la palabra intimidad, significa en ti, tu deidad. En tu deidad. Ahí, Pili, tenepa. Me encanta que estoy sacando el resumen de hoy. Y ahí te estaban diciendo, Ana Teresa está preguntando Sí. cómo reconocer mi voz. Bueno, ¿cómo reconocer una voz? ¿Cómo decir, bueno, esta es mi voz? Es poder hacer un trabajito, ¿sí? De ser grandes observadores y observadoras de nuestra frecuencia. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser estas grandes observadoras atentas? Escuchándonos en lo que decimos, ¿sí? Al principio es un poco engorroso porque decís, te volvés loca, pero no. Después cuando te das cuenta, hay cosas puntuales que vos decís como frases o en la manera en la que regañás a tus mascotas, a tus hijos, que en realidad es algo que aprendiste. Y entonces quizás te das cuenta de, esto es lo que diría papá. Esto es lo que diría ahora, por ejemplo, en esta época en donde ya estamos viviendo, ya estamos haciendo nuestra propia familia, es de, esto es lo que diría mi esposo, o es lo que dirían mis hijos. Entonces te das cuenta que la voz es muy plástica, tiene una plasticidad enorme, ¿sí? Yo recuerdo que como cantante hice la carrera académica, por lo tanto trabajamos el repertorio lírico, y el repertorio lírico, como cualquier repertorio de folclore, bueno, no sé allá qué estilos hay, cumbia, bueno, tienen diferentes estéticas vocales. Entonces, cuando uno se forma técnicamente, busca llegar a sonar, de alguna manera, lo más parecido a, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de que cuando yo estaba cantando en la sala con mi maestra, el piano, y en un momento, wow, dije, qué loco, porque estoy sonando igual a mi maestra. ¿En qué momento pasó de que yo empecé a tener la misma voz que mi maestra? Los mismos modismos, los mismos colores, los mismos giritos, para que me entiendan, ¿sí? No solo yo, sino que todos mis compañeros estábamos sonando iguales.
Entonces yo dije, wow, qué loco, entonces, ¿cuánta plasticidad tiene nuestra voz? ¿Qué pasaría si yo me propongo escucharme claro a mí misma? ¿Sí? Y empezar a decir cómo hoy yo elijo sonar. Y en esto de la voz propia hay mucha cosa romántica, igual que el amor propio. Se habla muchísimo del amor propio y con mucho romanticismo. Y en realidad el amor propio es ir a lo más profundo y abrazar lo que menos te gusta de vos. Entonces el amor propio, el abrir el corazón, es muy doloroso. El camino es muy doloroso. Con la voz pasa exactamente lo mismo, gente. Entonces, a Ana Teresa, que me pregunta cómo reconocer mi voz, es un viaje. Es un viaje en el cual tenés que estar comprometida a escucharte claro a vos misma. Vamos a las que estén ahí en pantalla, con cámara, sin cámara, no importa, quiero que se vean, ¿sí? Si no tienen cámara, en un espejo, o puedan tener un registro de su cuerpo que lo tienen perfecto. Y observen su cuello. Observen su cuello. Ahí, bien, eso, observen su cuello. Como verán, el cuello tiene forma de puente. Hoy empezamos esta sesión hablando de los feriados puentes. Bueno, este feriado puente, que en algunos es más largo, otro es más corto, en Argentina son muy largos. Bien, los feriados, estos feriados puente, como verán, el cuello tiene forma de puente. ¿Sí? Y es un hermoso puente entre lo que sentís, pensás y ves. Entonces, díganme, ¿por qué hoy tienen tantos bloqueos a nivel de su voz, de su garganta, de cuando están en una situación tremendamente complicada en su vida y se les cierra la garganta o se les cierra, le ponen el nudo en el estómago, ¿no? Entonces, aquí para Ana Teresa, cultivar la clariaudiencia. Y ustedes dirán, ¿qué es la clariaudiencia? La clariaudiencia es la capacidad de escucharme claro a mí misma. Y por lo tanto, el escucharme claro a mí misma es la condición natural del chakra laringio. Muchas veces nosotros entendemos a los chakras, ¿sí? A estos vórtices energéticos. Quien está en Pin Bienestar, quien ya conoce a Pilar, seguramente conoce de chakras, ¿sí? Sabemos que este es un chakra, un vórtice energético muy, muy, muy grande, ¿sí? Muy grande. Entonces, este chakra, que está entendido como el chakra de la comunicación, cuando nosotros hablamos de comunicación, siempre ponemos a una otra persona al frente, ¿no? Cómo yo me comunico con el mundo, cómo yo me comunico con mi jefe, mi pareja, mis hijos. Y en realidad no es tan así. ¿Sí? La condición natural del chakra laringio es la clariaudiencia, la capacidad que voy cultivando todos los días de mi vida para escucharme claro y sincera en lo que estoy queriendo, deseando y sintiendo. Otra cosita que es muy interesante es que vivimos en un mundo que nos enseñan a ser políticamente correctos. Entonces somos personas que hablan más de lo que piensan. Pienso que, a mí me parece que esto, pienso tal cosa. Entonces, si se dan cuenta, obsérvense, eso es activar la clariaudiencia. Lo están pensando, dicen lo que piensan o dicen lo que sienten. ¿Sí? Entonces, otro ejercicio muy lindo es cada vez que te levantás, hacerte la pregunta, ¿cómo me siento? Varias veces al día. ¿Sí? ¿Cómo me siento? No lo que pienso. ¿Cómo me estoy sintiendo? Entonces ahí vamos equilibrando este puente para que nuestra voz empiece a nutrir de nuestro corazón y no tanto de la razón. La razón no tiene nada de malo. ¿Sí? Nuestra mente, que ni siquiera está en el cuerpo, ¿sí? Nuestra mente, que es mucho más grande y amplia, no, es un poco boba, ¿sí? No sé si me entienden el término, sonsa, si no actúa en coherencia con el corazón, porque si no somos seres que vivimos repitiendo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Estoy aburriendo, no? Perfecto, perfecto. Bueno. Ve el chat. ¿Por qué te da dificultad comunicarte con los demás?
La dificultad de comunicarse con los demás es tu gran necesidad de todo el tiempo querer agradar. Todo el tiempo que lo que vos digas agrade a un otro. Y esto traemos, y te lo voy a explicar muy sencillo, Adri, te lo voy a explicar muy sencillo para que no, tampoco se lleven de esto un matete, ¿no? Una cosa que no, una mezcolanza, como le decimos acá. Perdón. Sí. No, lo que pasa es que quería decir, cuando hablaste del chakra 3, Sí. a lo que me quería referir era que uno cuando no tiene un bloqueo en el chakra 3 es porque le da dificultad comunicarse, no es porque me da mi dificultad comunicar, porque a mí comunicarme se me da muy bien. Oso de las mías. O no, Pili. Claro, que me dice Pilar cuando entramos. Bueno, lo importante es hablar, que sea hablado. Ah, bueno, perfecto, o sea, me estás pidiendo lo que yo estoy en la salsa. No, a lo que me quería referir era eso, sí. que era un bloqueo que cuando hay gente que tiene bloqueado el chakra 3 es porque le da dificultad comunicarse con las demás personas, entonces Total. ahí encuentra un bloqueo. Era en mi participación nomás, no era porque yo me estaba bloqueada. Sí, totalmente, y aparte también entender de que nuestra voz, ¿sí? Todo el aparato fonador, ¿sí? Está en consonancia, confluye con un mecanismo, ¿sí? Que esto Pilar lo sabe muy bien porque lo hemos estudiado, con un mecanismo que es muy primitivo y que viene de nuestro cerebro reptiliano. ¿Sí? Y es un mecanismo que nos mantiene con vida. ¿Sí? Es una activación, ¿sí? Que todo ser humano tiene, ¿sí? Y que el cuerpo, cuando se siente amenazado, se activa este mecanismo para justamente, es lo que traía Adriana cuando no te entendí la pregunta, de que siempre estamos buscando ser aceptados, siempre estamos buscando pertenecer. ¿Sí? Por lo tanto, esto que yo voy a decir puede afectar mi relación de amistad. Entonces prefiero no decirlo antes de que mi amiga, mi amigo, mi pareja se enoje conmigo. Entonces, pónganse a pensar en cuántas veces estamos ahí. O no le digo que no a esa persona por más de que no tengo ganas de que venga porque la culpa es más grande. La culpa es más grande, entonces más vale, bueno, ¿sí? Y relegamos y nos sobreponemos. Este mecanismo que les hablo es el mecanismo de la supervivencia. ¿Sí? En donde cuando la persona se siente amenazada, lo primero que va a defender nuestro cerebro es nuestra vía respiratoria. ¿Sí? ¿Sí? Por eso cuando nos asustamos o cuando nos sentimos amenazados, lo primero que se cierra es la garganta, lo primero que nos sale es la voz, y tenemos este gesto de... ¿Sí? Díganme cuál es el miedo más grande que tiene todo ser humano. ¿A qué le teme el ser humano? Usen el chat o abran el micro. El de comentar algo que no corresponde y perfecto. Y fallar. Ajá. ¿Alguien? Exacto, bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Puede decir alguien? ¿Qué es lo que más le teme? Hablar en público. Bien, morir, dice Pablo. Bien, fíjense sus conversaciones. Ahí es donde yo le digo, sean observadores y observadoras de su propia voz. ¿Qué decimos cuando estamos en una situación que no queremos afrontar? No, esperen, yo antes de hacer el ridículo me muero. O sea, prefiero morirme, dejar de existir, a pasar vergüenza. Entonces, el miedo más grande que tiene todo ser humano es hacer el ridículo. Es el quedar expuesto, ¿sí? Y sentirse que la gente, ¿sí? Su entorno lo va a desplazar. ¿Sí? Bien, entonces, pónganse a pensar que es por eso que nuestra voz, ¿sí? Muy bien ahí el rechazo tal cual, ¿sí? El sentir que con esto que voy a decir o cómo voy a exponerme va a generar el rechazo. ¿De dónde traemos el rechazo? ¿Cuál es el miedo que está solapado a que me rechacen? Obviamente que ese miedo está, ¿sí? Dentro de lo que es que el clan me rechace. ¿Cuántas cosas de las que hacen hoy siguen haciendo hoy por su clan? Hagan la lista. Por más que parezcan chiquitas. Por más de que parezcan chiquitas. Y yo no les estoy diciendo que está mal eso. Vamos a sacar esa dualidad de bueno, malo, correcto, incorrecto. ¿Sí?
sino más bien decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo resignificar esto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer por mí? Eso es empezar a enaltecer y darle lugar a la energía femenina, ¿sí? Que me invita a lograr un masculino que sostiene y que acompaña, no el que te castiga. ¿Sí? Cuando ustedes ven que se están castigando mucho, 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 que sus conversaciones es un castigo hacia su persona, es que hay una energía masculina muy exacerbada que te está diciendo lo que te dijeron que tenés que ser y hacer. ¿Sí? Leo un ratito el chat, así no se nos junta tanto Pili, ¿te parece? Lo que más tenemos miedo es que nuestros seres humanos se mueran, tal cual, porque justamente ese miedo es a quedar solos, ¿sí? Siempre llévenselo a ustedes, siempre háblense en primera persona. ¿Por qué tengo miedo que se mueran mis seres queridos? ¿Sí? Porque tengo miedo a quedar sola. Vayan más profundo, ¿sí? El que dirán el rechazo. ¿Cómo relaciono mi voz con mis metas? Interesante. La conversación, yo siempre digo que no estás a un paso, Ana, no estás a un paso, estás a una conversación de distancia, de lograr eso que vos querés. O sea, empezá a cultivar una conversación que acompañe y te dirija a tus metas. ¿Sí? Si tu meta es ser pintora, ¿sí? Y tu conversación te dice, no naciste para eso, ¿sí? O no vas a poder llegar, es como le pasó a Pilar que su mamá dijo, no vayas a cantar así, no vas a llegar a ningún lado, ¿sí? Fue una conversación que no estuvo alineada con la meta. Y la conversación, nuestras palabras, es una herramienta de diseño. ¿Qué estoy diseñando, gente? Más allá de la meta. ¿Qué diseño antes para llegar a la meta? Mi ser, mi estar siendo. ¿Sí? ¿Queda claro, Ana? De más o menos, perfecto. Bien. Estoy leyendo acá el chat. Te comento que ahora tengo una laringitis, ajá. Bien. Yo siempre propongo trabajos súper intuitivos en esto, más sobre todo cuando son laringitis. Todo lo que es itis es inflamación, ¿sí? Y se tendría que trabajar profundamente de dónde viene esa laringitis, ¿sí? Trabajamos dentro de la bioneuroemoción, hay muchas formas, pero para salir del paso, ¿sí? Te propongo que puedas vocalizar, o sea, cuando yo digo vocalizar es mantrar, ¿sí? Ahora cuando terminemos vamos a hacer un ejercicio con eso, ¿sí? Que puedan mantrar cuando hay problemas de laringe la vocal E, ¿sí? ¿Sí? Porque es una vocal que está en nuestra garganta, está dibujada en la garganta. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer a lo mejor un trabajo un poco más profundo para ir hacia dónde está, desde dónde viene y cuáles son otras herramientas. Pero ahora para que vos puedas practicar y para que puedas de alguna manera subsanar un poco los dolores y el trabajo del bloqueo que te da la laringitis, trabajar la E, la vocal E, poner música de fondo, como vamos a hacer el ejercicio ahora, cuando terminemos, pones música de fondo y cantás la E. Simple y sencillo. Y dirán, qué pavada, háganlo y vean qué hermosa pavada. ¿Sí? A vos. Es hermosa esa pavada, la verdad que cuando yo ofrezco estos ejercicios, me miran como diciendo, yo pensé que me ibas a dar una cátedra en... No, gente, yo no estoy aquí para que acumulen información, yo estoy aquí para que esta información los transforme, ¿sí? Entonces, bueno, hagan estas cosas que parecen inocentes y después descubran el poder que tienen realmente, ¿sí? Bien. Pili, ¿cómo andamos de tiempo? Bien, yo creo que podemos hacer el ejercicio, pero Sí. José Luis te acaba de preguntar algo súper chévere que me gusta que además estén interactuando los hombres. Sí, me encanta.
Desde el ser masculino siento que mi voz es baja y no con fuerza, ya que se considera que un hombre habla fuerte. Bueno, ahí están todos los paradigmas, ¿sí?, del género en las voces. Que la voz femenina habla fina y la voz aguda, cuanto más aguda puede ser, más macho soy. ¿Sí? Hay mucho prejuicio y juicios puestos en el color de la voz, José Luis. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo muchas veces a los varones, cuando son chiquitos, le dice hablas como mariquita, hablas como nenita, hablas como, no sé, hay un montón de cosas, ¿sí? En tu ser masculino, ¿sí?, fíjate que tu voz es baja y no con fuerza. La pregunta sería, ¿por qué quisieras que tu voz salga con fuerza? ¿O cómo interpretás vos a la fuerza? ¿Sí? ¿Qué es fuerza para vos? ¿Cómo sería una voz con fuerza? ¿Sí? Y fíjate si realmente esa interpretación que tenés de la fuerza es tuya o prestada. ¿A quién te querés parecer, José Luis, teniendo la voz con fuerza? La otra pregunta para José Luis es, ¿en tu casa había una voz? ¿Cuál era la voz que tenía fuerza o cuál era la voz que le faltaba fuerza? Porque seguramente estás queriendo equilibrar algo que faltó o sobró. ¿Sí? Entonces, fíjate ahí, de todas maneras esto de fuerte, grave, agudo, tienen que ver con paradigmas, por eso digo que la voz es una relación por sanar, y eso de la voz, de la relación por sanar, lo pueden encontrar en el video que está en PIM, ¿sí? Porque hay 3 o 4 videos, no me acuerdo la verdad, Pili, pero creo que son 3, en donde voy contando un poco esto de los paradigmas y que Sí, también... son 3 y además tienen la fortuna que la mayoría de los videos son muy cortitos. En el caso de Dalila están más largos, son a veces como de 20 minutos, porque lo que hicimos fue que ya nos dejó Porque tomar hablo una de sus mucho. clases y partirla. Porque hablo mucho y no sabían dónde cortar. Súper, muchas gracias. A vos, José Luis, espero que te haya servido, y es muy importante poder, es como digo, la relación que tengo con mi voz es una relación que muchas veces está teñida por juicios y paradigmas, ¿sí? Y esos juicios tienen que ver con mandatos, ¿sí? Por eso váyanse a su primer septenio, váyanse y recuerden cómo eran cuando eran niñas, cuando eran niños. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que hoy dejaron de ser esa niña creativa, ese niño creativo, ese niño tan histriónico, no sé si se usa mucho la palabra ya, pero esta cosa de ser muy lanzado, sin preocupaciones, ¿sí? Entonces vayan y recuerden quiénes eran. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, en el primer septenio muchas veces se da la herida de la voz, un momento en donde nos han encriptado, nos han sellado nuestra voz y empezamos a hablar en relación a lo que nos dijeron cómo teníamos que ser y hacer, ¿sí? Y muchas veces es mucho más profundo, ¿sí?, en donde están esos bloqueos, porque la herida está dada por un abuso que puede ser sexual o psicológico, ¿sí?, porque nuestro chakra laríngeo está tremendamente conectado con nuestro chakra sexual. Pero otro día podemos hacer otro encuentro, Pili, y podemos hablar de esto, de la voz en relación a la sexualidad. Si quieren emprenderlo, lo organizamos, Pilar, yo no tengo drama, de corazón. Sí, divino, me encanta. Trabajar la voz y la sexualidad. Esto es para hombres y mujeres, es muy lindo, y aparte todos los bloqueos que vienen con tiene una connotación en su chakra sexual. Y cuando hablo de sexualidad no estoy hablando únicamente de sexo, sino también de la capacidad de que hablamos hoy, de no poder conectar con nuestra energía sexual de placer, de autoplacer, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el ejercicio porque se nos está yendo, Pilar, Dios mío. Sí, Bueno. hagamos el ejercicio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner una música, necesito que cierren sus ojos y empiecen a conectar con su respiración. Antes de ponernos a hacer esto, les quiero contar que vamos a cantar, vamos a mantrar uno de los mantras más poderosos que vino con ustedes a esta tierra, ¿sí? Que tiene una energía de manifestación tremendamente importante, poderosa,
y que nos conecta con nuestra propia sabiduría, con la sabiduría del corazón, no tanto de la razón, sino más bien conectar con el corazón. Por lo tanto, para este ejercicio les quiero contar que vamos a utilizar cada uno de ustedes, por eso vamos a estar con el micro apagado, porque si no se va a hacer el canon internacional. Vamos a utilizar las vocales de nuestro nombre. Para quien tenga un solo nombre, es un solo nombre, es solo la vocal de... Quien tiene dos nombres, por ejemplo, ahí veo Silvia Beatriz, es I, I, A, E, A, I. Los dos. ¿Sí? Y solo nos vamos a quedar con las vocales, ¿sí? Porque la vocal es la génesis del sonido, ¿sí? Es en donde reside toda la energía de nuestra voz. La consonante que forma la palabra es la encargada de bajar ese espíritu a la tierra, para manifestar, ¿sí? Entonces, nosotros hoy en este ejercicio, para cerrar, nos vamos a quedar solo con las vocales de nuestro nombre. En mi caso, que me llamo solo Dalila, es A, I, A. Voy a poner una música, las voy a acompañar, los voy a acompañar, voy a guiar, y cuando yo les digo empiecen a mantrar las vocales de su nombre, la idea es que ustedes puedan fluir en sus sonidos, ¿sí? Que no sigan una Dani, manera. ¿sabes qué te iba a pedir? A ver, para que sepan cómo funciona, que Sí. nos hagamos el que tú habías pensado que siempre que hiciste con nosotras también, el de Esta es mi voz, para que sepan cómo funciona y así hacen después el de la voz, el del mantra propio. Ese de Esta es mi voz, habíamos hecho a, yo. Yo les hacía hacer un ejercicio a los chicos que solo pensaban que estaban vocalizando, entonces a, yo, a, yo. Y después esas vocales bajamos el espíritu a la tierra y los chicos lo que estaban cantando no era a, yo, era esta es mi voz. ¿Sí? Entonces un poquito el sentido es ese, de que nosotros solo nos quedemos con las vocales de nuestro nombre y que tratemos de sacar los sonidos que hoy sintamos. Despeguémonos de nuestro juicio, de nuestros paradigmas de ay, me hace cantar y yo no soy cantante, esta está re loca, que eso está bien, es cierto, pero ya está, ya lo asumí, ya lo abracé, ¿sí? Pero digo, yo voy a poner una musiquita de fondo y ustedes déjense llevar con esa musiquita. Las que sientan de que solo el sonido es esto, ay, es eso. La que sienta que no puede largar sonido, también está bien, eso habla también de ustedes. El silencio habla y es sonido también. Entonces, permítanse sentirse, ese es un poco el sentido de este ejercicio, ¿sí? ¿Vamos? Bien, entonces, ¿cómo hacemos, Pili? ¿Comparto yo? Sí, sos el anfitrión, ¿no? Sí. El anfitrión. ¿Tenés alguna música? Escúchame, Pili. Para ser más rápido, ¿tenés alguna música de relajación, meditación, alguna de esas que usás en tu compu? Ya mismo la busco. Mientras tanto voy preparando a la sala, vamos a ir cerrando los ojos, ¿sí? Cerramos los ojos, ponemos la espalda recta, tampoco quebrada, ¿no? Una cosa cómodas en su silla, sintiendo las caderas, el coxis ahí, los isquiones, ¿sí? La que pueda llegar al suelo con sus pies, ¿sí? Las plantas de los pies en el suelo. La que puede estar descalza, se descalza, y si no, con sus zapatos, zapatillas. Vamos a hacer una inspiración profunda, sintiendo cómo el aire va acariciando mi espalda. Siento que el aire va acariciando vértebra por vértebra. Y lo siento hasta mis genitales. Siento la respiración, la energía de mi aliento hasta mis genitales. Para conectar con esta zona genital, primer y segundo chakra, es lo mismo cuando van al baño y cuando éramos niños jugábamos a cortar el chorrito del pis. Bueno, vamos a jugar ahora a hacer eso, ¿sí? Cortemos el chorrito del pis, se van a dar cuenta que hay un piso que se mueve y que contrae el esfínter, ¿sí? Entonces, el hecho de poder sentir este lugar, este piso de afinación muy importante para mi instrumento, es hermoso porque es desde ahí en donde yo proyecto
mis sonidos, mi voz. ¿Mm? Bien, entonces inspiro una vez más. Y exhalo. En esta exhalación me voy a permitir escuchar el sonido de mi exhalación. Lo voy a hacer con ruido, ¿sí? La medida que voy sintiendo que exhalo, voy sintiendo que se va relajando todo mi cuerpo, mis hombros, mi espalda. Y en el sonido de esa exhalación voy soltando todo lo que voy cargando de este día, de días anteriores, de la semana, algunas emociones encontradas, situaciones que ya no quiero volver a repetir. Me escucho en esa exhalación y le voy poniendo la intención de ir soltando. Y vuelvo a mi inspiración normal. Internamente me voy a permitir ya ir repitiendo las vocales de mi nombre. Las voy diciendo mentalmente, en mi interior. Las voy cantando desde el corazón. La que siente puede llevarse las manos al corazón. Va sintiendo su pulso de vida, el pulso de su propia canción, su ritmo. Se puede ir sintiendo cómo nuestro chakra laríngeo se abre como una flor, empieza como a expandirse. Y cuando sienta que esa flor está abierta y preparada para recibir, voy a empezar a hacer los sonidos que vayan fluyendo de mi corazón, acompañando mi propio mantra, las vocales de mi nombre. Canto y me permito escucharme claro a mí misma, sin juicios. Reconozco mi frecuencia única de manifestación.
De a poco voy bajando amorosamente el volumen de mi voz hasta quedar en un susurro. Me permito hacer una inspiración profunda y exhalo. De a poco voy volviendo aquí ahora. Puedo mover mis manos, mis pies. Y lentamente voy entreabriendo mis ojos. Y vuelvo aquí. Bueno, fantástico. Gracias, gracias por este momento hermosísimo. Se darán cuenta que como a mí, seguramente a mí me han escuchado hablar bastante, y ahora se puede sentir otra frecuencia en la voz, en donde la voz bajó el nivel de ansiedad, en donde la voz quizás a lo mejor la puedan sentir un poco más femenina en energía, ¿sí? Más receptiva, ¿sí? Qué bueno, estoy leyendo el chat. Muchísimas gracias. Esto es un ejercicio que es muy sencillo. Prueben estos ejercicios sencillos y van a ver qué impacto tienen en su vida. Todo está ahí, todo reside en nosotros. Me encanta poder dar herramientas sencillas, intuitivas y que las puedan llevar a su día a día, que no tengan que frenar su día para hacer ejercicios tan que demoren tanto tiempo, sino que puedan incorporar esto en su día a día, cuando van en el carro, cuando se bañan. Cuando se bañan es muy lindo porque el agua también purifica, ¿sí? Entonces mientras dejan que el agua baje y los limpie, y las limpie, puedan producir estos sonidos, ¿sí? Bueno, qué bueno, ahí estoy viendo que la difonía fue, bueno, bien, hacela acordate. Bueno, sí, la sensación de paz se siente y es lo que genera esta frecuencia, las frecuencias de nuestra voz. Bueno, Adriana, levantaste la mano. Sí, vamos a abrir un espacito para preguntas Dale. antes de ¿Cómo no? terminar. Bueno, espectacular, te agradezco mucho.